Los periodistas, las periodistas, según lo que preguntan, yo creo que se entiende bien qué tipo de sociedad quieren, ¿no? Y yo creo que si quieres una sociedad del bien común, donde, que es lo que defendemos en este podcast, donde nos podamos cuidar, donde no dejemos a nadie atrás, donde cuidemos la naturaleza, pues tus preguntas también tienen que priorizar sobre cualquier otra cosa, pues eso, no dejar a nadie atrás, cuidar a la gente sencilla, cuidar la naturaleza, cuidar el planeta, hablar de cambio climático, hablar de la sanidad, hablar de la educación, hablar de la gente que desahucian, hablar de... Y durante esta almohada hemos hablado mucho de los partidos políticos, de políticos en concreto, de cómo hacen, de cómo se comunican, de si favorecen más a cuidar a la gente y a la tierra o no, y vamos a seguir hablando, por supuesto, porque la realidad siguen pasando nuevas cosas, pero hoy me quiero centrar en el periodismo y de esto creo que también va a ser una línea que me guste hablar, ¿no? Hoy, por ejemplo, he visto un trozo, y luego ya me la he visto entera porque me parecía muy interesante, del programa nuevo matinal de Televisión Española, Televisión Pública en España, La Hora, de la 1, que hoy entrevistaban al vicepresidente, Pablo Iglesias, que no iba desde septiembre. Y como suele pasar, me llama mucho la atención las preguntas. De las respuestas también me parecen interesantes, para bien, para mal, teniendo en cuenta el bien común, y de eso podemos hablar otro día. Ya he hablado de qué me parece la comunicación de Podemos y en concreto de Pablo Iglesias, todo, y como digo, seguiremos hablando. Pero hoy voy a hablar de las preguntas, porque me las he apuntado todas durante... Vamos a ver, Mónica López y el resto de periodistas, Mónica López es la presentadora de este informativo, pues Mónica López durante 25 minutos de entrevistas le ha hecho 22 preguntas, ¿ok? Y las voy a leer así rápido, obviamente las respuestas lo podéis ver en la página de RTV.es que ha dicho Pablo Iglesias, pero a mí me interesa la pregunta, ¿hubiera estado que no hubiera estado? Las preguntas iban enfocadas a pues una de las personas más importantes del gobierno a que respondiera para dar luz, para que pudiéramos tomar las mejores decisiones, ¿no? En las próximas elecciones sobre cómo lo está haciendo el gobierno, dar luz de cómo está cuidando el gobierno a la gente sencilla, cómo está, qué está haciendo, ¿no? Para que esté bien, para que estén bien los ciudadanos y las ciudadanas en España, qué está haciendo para que esté bien la naturaleza en España, pues eso han sido su prioridad. Bueno, ya hago un spoiler, es que creo que en general no. Había una pregunta que yo creo que sí, pero creo que en general no. Es decir, creo que los periodistas tienen mucha influencia muchas veces con sus preguntas, con su tono, en que se hable mucho de temas que poco tienen que ver con las urgencias para vivir bien que tiene la ciudadanía, ¿no? Así que hoy vaya un ejemplo de hoy mismo, ¿vale? Hoy es 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre de 2020, vaya un ejemplo de hoy mismo. Le hace una primera pregunta sobre el plan del gobierno para parar los desahucios. Bien, esta es una urgencia, que puede haber más urgencia, ¿no? Que haya gente que pierda su casa, pues porque por la pandemia, porque en España tenemos un problema endémico, ¿no? De paro, que cuesta mucho que, pues siempre hay hasta los mejores momentos, cerca de 1 millón de personas que les cuesta encontrar empleo y ahora, pues con la pandemia y lo que eso ha generado de parón económico, mucha gente ha perdido su empleo, no sé qué, y por lo tanto mucha gente que no puede pagar o el alquiler o la hipoteca y entonces pues que si la tiran de casa y encima en plena pandemia, pues si ya es un drama absoluto, si encima hay una pandemia de por medio y no tienes una alternativa para poder vivir, pues imaginaos, ¿no? El drama. O sea, yo creo que eso no puede pasar en una sociedad que se cuida. Así que la primera pregunta, muy bien a los periodistas, a Mónica López y a los guionistas y a la redacción y a quien haya preparado la pregunta. A partir de ahí la cosa no se mantiene o va mejor. En la enmienda que presentó su grupo, segunda pregunta a los presupuestos, se planteaba paralizar los desahucios hasta 2023 y finalmente ha sido hasta el fin del estado de alarma en mayo. ¿Han salido perdiendo? Fíjate que la pregunta empezaba bien porque si estaba refiriéndose a, jolín, hubiera estado bien que se hubiera protegido a la gente, que no se le desahuciara hasta 2023 o que la gente al final siempre se cumpliera el artículo 47 de la Constitución Española, que siempre se cumpliera ese derecho a una vivienda digna y aunque esa vivienda, si no la puede pagar, pues se libere para que el propietario pueda hacer uso de ella, bueno, pues tenga siempre, como sociedad le proveamos de una vivienda en la que pueda vivir esa persona y su familia. Pero la pregunta no iba por ahí y ahí nos lo dice el último trocito, ¿no? Han salido perdiendo, habla del partido político de Podemos, ¿no? Y no de la ciudadanía. ¿No?
Pablo Iglesias le va contestando que quienes ganan son las familias. Y ella repregunta, le interrumpe y repregunta. No tengo problema con que le interrumpa, si le interrumpe habiendo dejado hablar un poco. Hay veces que algunos periodistas interrumpen cuando todavía no has podido contestar prácticamente nada. Pero hubieran ganado más si hubiera sido hasta 2023. Y le vuelve a preguntar sobre el partido y es como, creo que está feo, o sea, creo que a mí me daría vergüenza, ¿no? Para cualquier periodista, pero encima la televisión pública, es decir, que pagamos entre todos y todas, creo que el objetivo debería ser el bienestar de todos y todas, y que incluso las preguntas de los periodistas deberían tener ese foco de interés, ¿no? Entonces, pero no, ella le pregunta por el partido político. Ok. Cuarta pregunta, ¿la legislatura va a poder transcurrir con estabilidad? Bueno, si estuvieras pensando en que en esa pregunta, o sea, preguntas interesantes y lo que estás pensando es que, bueno, pues una legislatura que pasa los 4 años, que tiene estabilidad, es bueno para la ciudadanía porque se pueden desarrollar las leyes y esas leyes, pues potencialmente pueden ayudar a proteger a la ciudadanía, la naturaleza, no sé qué. Esa pregunta puede estar bien si eso está lo que estabas pensando, pero como luego toda la línea de las preguntas se va preguntando sobre partidos políticos, ¿no? Y es como la gente en general, a mí me da la sensación, y creo que eso dice el CIS, esos informes sociológicos que hace el Centro de Información Sociológica, no sé cómo se llama, no sé cómo son las siglas exactamente. Pero es que a la ciudadanía no le preocupa tanto las movidas entre los partidos, sino que, joder, la clase política, ¿no? El Parlamento, el Congreso, los diferentes parlamentos autonómicos, municipales, estatales, europeos, pues solucionen sus dificultades, ¿no? Eso, que pueda llegar a fin de mes, que tenga una casa, que tenga una buena sanidad, una educación, una naturaleza que no me muera de contaminación y pueda disfrutar y pueda irme de vacaciones aunque sea de forma humilde, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que si tú me has dicho que si tú pactas con no sé quién, que es secundario, ¿sabes? Eso es para los frikis de la política, como yo. Pero a la ciudadanía en general eso es secundario, terciario, ¿sabes? No tiene mucha importancia. Entonces, es que las preguntas van todo el rato por ahí, es una pena. Le pregunta a la legislatura y luego le dice, ¿de qué está más satisfecho Podemos de estos presupuestos? Una vez más, una pregunta que está guay porque rebota en la ciudadanía, ¿no? Y donde esto, si hoy dedicáramos este episodio a hablar de la respuesta de Pablo Iglesias, ya os diría que creo que es un balón que no ha disparado a portería a Pablo Iglesias. O sea, se le han puesto ahí como, vale, mete por la escuadra y creo que la ha lanzado a la grada. Pero bueno, el caso, que ¿de qué está más satisfecho Podemos? Y es que yo hubiera centrado la pregunta a la ciudadanía. ¿Cómo van a ayudar estos presupuestos a los ciudadanos y a la naturaleza? Esa hubiera sido mi pregunta. Podemos, ni que PP, ni que PSOE, ¿no? ¿Van a conseguir los socios de gobierno? Llevamos 8 minutos, creo que hacer largo. ¿Van a conseguir los socios de gobierno coser cada vez que hay una herida? ¿O van a haber cambios en el gobierno después de la aprobación de presupuestos? Ahí Pablo Iglesias insiste una y otra vez, digo la respuesta de Pablo Iglesias porque en este caso me parece interesante, que las diferencias en los gobiernos de coalición son normales y aquí creo que un periodista que de verdad quiere cuidar, entiende que como la gente pensamos diferente, el éxito en la democracia es que los diferentes se pongan de acuerdo y que por el camino lo normal es la diferencia en las discusiones, ¿no? Y no estás señalando de rato, mira, tenéis diferencias, mira, hay discusiones, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar hacer es en lo que de verdad está haciendo las discusiones, en lo que está haciendo o está dejando de hacer el gobierno por la ciudadanía y por la naturaleza. Cuando estás poniendo la lupa todo el rato en las discusiones en el gobierno, ya sea de coalición o no, creo que estás haciendo un flaco favor a tu ciudadanía como periodista, ¿no? Entonces, ¿no? Se siente más fuerte por haber apartado a Ciudadanos de los presupuestos, que me da igual con quién hayas pactado los presupuestos. Ya hablé de esto, ¿no? En un episodio. Me da igual con quién hayas pactado los presupuestos. Luego, por supuesto, le pregunta por Bildu, ¿no? ¿Cómo no va a preguntar por Bildu? ¿Considera Bildu un partido normalizado? Para liberar a Bildu de la carga del pasado, ¿no debería Arnaldo Otegi, el jefe de Bildu, para entendernos, dar un paso atrás y que tiene un pasado relacionado con la banda terrorista ETA, no sé qué? ¿No debería Arnaldo Otegi dar un paso atrás para que Bildu pudiera ser un partido más normalizado? Y es como... los presupuestos se han aprobado hoy, ¿no? La televisión pública se han aprobado en el Congreso, ahora pasan al Senado y si del Senado no se corrige nada, bueno, del Senado en cualquier caso vuelven al Congreso y ahí se aprueban definitivamente y hay presupuestos. Y aparentemente eso va a ocurrir y ya se han aprobado ese primer paso en el Congreso. Y es como,
o sea, televisión pública, o sea, exprime al vicepresidente, que lo has tenido 25 minutos, para preguntarle cómo van a ayudar esos presupuestos a la ciudadanía, que los explique, ¿no? Que cuente, o sea, critícale, ¿no? Sácale cosas del presupuesto que a lo mejor no están claras, no sé qué. Bildu, Ciudadanos, me da igual. Cuenta cosas sobre la vida, sobre los 40 y pico millones de personas, no sobre, ¿no? No sé si, creo que estoy explicando la idea. Y luego la pregunta por el PP. ¿Ya hay opción de pactar con el PP? Se refiere a la composición del Consejo General de Poder Judicial, que el PP está bloqueando y es una cosa que constitucionalmente está muy fea, que juega poco la democracia, no sé qué. Bueno, no lo quiero hacer más largo porque es que no quiero hacer estos podcasts largos, pero os la podéis ver entera. Yo me he apuntado a todas las preguntas y son todas de ese estilo, ¿no? Y además, quiero decir, una cosa es intentar ir a pillar, siempre pensando en la ciudadanía, cuando un político cae en contradicción, cuando se descubre robando, pero hay cosas, no sé, hay una última pregunta que es lo pongo como ejemplo, de cómo va toda la entrevista, ya os digo, rtv.es, 3 de diciembre, la hora de la 1, entrevista a Pablo Iglesias. Está online, gratuita. Entonces hay una última pregunta que lanza al público y él lo pregunta a alguien a raíz de una propuesta de Más País, de Íñigo Rejón, que Íñigo Rejón era de Podemos, entonces parece que se pelearon y entre ellos con Pablo Iglesias y tal, no sé qué. Entonces, una propuesta por una semana laboral de cuatro días, que es una cosa que defiende mucha gente en todo el mundo. Eso lo hablaremos también otro día, pero no voy a enredar ahora con eso. Pero, entonces, ¿por qué entre las, no sé, cientos o miles de preguntas que les han llegado le preguntan esa? Pues viendo el tono de las preguntas, pues para ver si dice algo de Íñigo Rejón, ya hay bulla, ya hay... Oh. Entonces, yo creo que los periodistas tienen que ir a pillar, pero pensando en la ciudadanía, no pensando en su audiencia y en el morbo y en... ¿Me explico? No, creo que el periodismo del bien común es otra cosa. En fin, ¿cómo lo ves? Mi opinión, como siempre, ahí lo lanzo. ¿Cómo lo ves tú? Cuéntamelo, porfa, comentarios de YouTube, comentarios de iVoox. Muchas gracias a toda la gente que llega hasta aquí. Suscríbete, que a mí me hace un mogollón de ilusión ver cómo sube ese numerito. Cuéntaselo a más gente, compártelo, dale a me gusta, por favor, que esto llegue a más gente. Y si te mola mucho, apóyalo. En la descripción de iVoox y YouTube tienes cómo hacerlo. Le agradezco mucho a Alejandro Valero, que este mes está de Patreon, de este proyecto de la almohada. Hace posible la almohada. Así que muchas gracias. Y ya sabes que lo existente no agota lo posible.